La profecía número 1, el cambio de la sociedad. Segundos Timoteo 3:15, también sabéis esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En los tiempos en los que vivimos, estamos siendo testigos de un declive moral y ético sin precedentes, un signo significativo de que las profecías mencionadas en las Escrituras no son solo palabras antiguas, sino verdades vivas y respirantes que se despliegan ante nuestros propios ojos. El pasaje de 2 Timoteo 3:1-5 sirve como un espejo que refleja el estado actual de nuestra sociedad, donde los comportamientos y actitudes descritos vividamente por Pablo parecen saltar de las páginas de la Biblia y manifestarse en nuestra vida diaria. A medida que nos sumergimos en este pasaje, se hace evidente que estamos viviendo en tiempos marcados por un profundo egocentrismo. Es un tema que resuena profundamente con nuestra generación, donde la elevación del yo por encima de todo lo demás se ha convertido en la norma. Este amor propio del que la Escritura nos advierte no se trata de un sano sentido de autorrespeto, sino de un narcisismo arraigado que coloca los deseos individuales por encima del bienestar de los demás. Nuestra sociedad nos anima a amarnos a nosotros mismos incondicionalmente, promoviendo la idea de que dicho amor propio es la base de una personalidad saludable. Sin embargo, esto ha llevado a una cultura de narcisismo donde la absorción excesiva del propio yo y la autoadmiración prevalecen, muchas veces a expensas de la empatía y la compasión por los demás. En este entorno, las necesidades y el bienestar de la familia y la comunidad son frecuentemente eclipsados por la búsqueda del placer y la ganancia personal. Estamos viviendo en una época donde las personas piensan que el mundo entero gira en torno a ellas, donde la actitud de yo mismo y yo es lo único que importa. Deja de amarte a ti mismo, deja de amar tu pecado y deja de amar tu lujuria. Enamórate de tu familia, enamórate de tus hijos y tus seres queridos y ponlos en primer lugar. Este egoísmo se manifiesta de diversas maneras, como se describe en 2 Timoteo. Los individuos se convierten en amantes de sí mismos en detrimento de sus relaciones y comunidades. Las características enumeradas por Pablo, como ser traidores, testarudos, altaneros y amantes del placer en lugar de amantes de Dios, tienen su origen en una raíz singular, un enfoque abrumador en el yo. La traición surge cuando la ganancia personal se valora más que la lealtad y la confianza. Ser testarudo y altanero refleja una arrogancia y terquedad que desprecia la sabiduría y las necesidades de los demás. Y la preferencia por el placer sobre la devoción a Dios resalta un profundo desajuste de prioridades, donde se persiguen alegrías transitorias a expensas de la vida eterna. Estamos viviendo en una época donde las alegrías transitorias del placer lujurioso se elevan por encima de la comunión con Dios. Hombres y mujeres priorizan el placer sobre su devoción a Dios. El pecado y la lujuria le van consigo placeres fugaces. La gente no peca porque les cause dolor, sino porque hay un deleite temporal en la maldad. El pecado puede transportarte a un lugar lleno de sol y rosas metafóricas, pero solo por un momento. Esta fijación en el aquí y el ahora, en lo material en lugar de lo espiritual. Muchos optan por los placeres fugaces del pecado sobre la promesa de la vida eterna con Dios. He encontrado individuos que reconocen la realidad de Dios y la necesidad de la salvación.
Sin embargo, su amor por el pecado y sus gratificaciones inmediatas los lleva a alejarse de Dios, persiguiendo una vida de placeres pecaminosos. La búsqueda implacable de ganancias personales, a menudo a expensas de otros, refleja las advertencias proféticas de una sociedad que pierde de vista su brújula moral, donde el hambre implacable de más se convierte en un ciclo interminable de vacío, una sociedad que llama bien al mal y mal al bien. Vivimos en una sociedad que acepta, celebra e incluso promueve cosas que antes se consideraban malas y todavía se consideran pecado ante los ojos del Señor. Además, la profecía habla de una cultura de jactancia y orgullo, donde los individuos presumen de sus logros y estatus con poco respeto por la humildad o la gracia. Esta actitud predominante no solo distancia a las personas entre sí, sino también de Dios, creando una sociedad que valora los elogios sobre los actos de bondad y compasión. En este entorno, la verdadera esencia del apoyo comunitario, la comprensión y el respeto mutuo, se oscurece por las sombras de la arrogancia y la autoimportancia. La mención en las Escrituras de las personas que aman el placer en lugar de amar a Dios resuena de manera inquietante en el mundo actual, donde la búsqueda de deleites momentáneos y placeres sensoriales a menudo tiene prioridad sobre la disciplina espiritual y la devoción. La profecía número 2. El comienzo de los dolores. Estamos viviendo el comienzo de los dolores, un tiempo anunciado con claridad profética y detalles sobrios. Esta frase, el comienzo de los dolores, alude a un período marcado por una serie de eventos cada vez más frecuentes e intensos que anuncian el despliegue de una narrativa divina establecida antes del tiempo mismo. Estos dolores no son meros fenómenos naturales ni ocurrencias aleatorias. Son los dolores de parto de una creación que gime por la redención, los precursores de la culminación de la historia tal como la conocemos. El comienzo de los dolores señala un momento crítico en la línea de tiempo divina, un periodo caracterizado por la agitación, la convulsión y la angustia. Esta era está marcada por guerras y rumores de guerras, naciones que se levantan contra naciones, reinos contra reinos, hambrunas, pestes y terremotos en varios lugares. Enfoquémonos en los terremotos por un momento. El fenómeno de los terremotos que aumentan en frecuencia e intensidad sirve como un argumento convincente. La manifestación tangible de la profecía del comienzo de los dolores se ilustra a lo largo de nuestro planeta. Desde el amanecer del siglo XX hasta el año 2000, los datos sismológicos han mostrado un marcado aumento tanto en el número como en la gravedad de los terremotos a nivel mundial. Esta tendencia no es meramente anecdótica, sino que está respaldada por datos exhaustivos, recopilados y analizados por institutos geológicos y sismológicos en todo el mundo. Por ejemplo, los registros indican que la frecuencia de terremotos significativos, aquellos con una magnitud de 6.0 o superior, ha experimentado un aumento notable a lo largo del siglo XX. Los primeros años de 1900 registraron menos de 100 terremotos significativos por década, un número que ha aumentado constantemente, culminando en varios cientos de tales eventos anualmente para el final del siglo. Marcan el inicio de un periodo de una importancia sin precedentes, un momento en el que el mundo se está preparando para el regreso de Cristo. Estos dolores nos recuerdan que vivimos en una era de profundos desafíos y oportunidades sin igual. Son un llamado a la vigilancia, a la oración y a un compromiso más profundo para vivir nuestra fe con urgencia y compasión. Al observar el mundo que nos rodea, es evidente que la frecuencia e intensidad de estos dolores están aumentando. Las guerras y conflictos arden con una regularidad alarmante, dejando rastros de devastación y desesperanza.
Las hambrunas y pestes también golpean con una fuerza implacable, cobrando vidas y destrozando comunidades. Y en medio de todo esto, la tierra misma gime con terremotos y desastres naturales, como si clamara por redención. Estos eventos, por perturbadores que sean, no carecen de propósito. Sirven como llamadas de atención divinas, alertas que nos instan a mirar más allá de lo temporal y fijar nuestra mirada en lo eterno. Nos recuerdan que este mundo, con toda su belleza y quebranto, no es nuestro hogar final. Recordamos que, como seguidores de Cristo, nuestra esperanza no está anclada en las arenas movedizas de este mundo, sino en las promesas inmutables de Dios. Y finalmente, nos recuerdan que Jesús viene pronto. La profecía número 3, el aumento del conocimiento, Daniel 12:4, dice: «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin». Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Hay diferentes explicaciones proporcionadas por los comentarios bíblicos con respecto a Daniel 12:4, y cada una presenta puntos válidos y extremadamente convincentes. La primera interpretación sugiere que la frase «muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará» se refiere a los rápidos avances en el transporte y el progreso tecnológico. En contraste, la segunda sugiere que indica que muchos se sumergirán en las Escrituras en su búsqueda de conocimiento, con la mayoría de los estudiosos de la Biblia alineándose con esta interpretación. Ambas interpretaciones tienen elementos que se manifiestan en el mundo actual, observables a través del aumento en la frecuencia e intensidad de estos fenómenos. La primera sugiere una explosión general de conocimiento, argumentando que la frase se refiere a los viajes mundiales en los tiempos finales con automóviles, autobuses, trenes, cohetes y aviones, junto con el aumento del conocimiento físico. La profecía de Daniel de que el conocimiento aumentará se ha cumplido de diversas maneras. Vivimos en una era de información fácilmente accesible, con más conocimiento al alcance de nuestras manos que nunca antes. Un tiempo de conocimiento y avance tecnológico sin igual. Durante los últimos 3000 años se han producido cambios significativos en cómo vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Desde la invención de herramientas de piedra alrededor del 100.000 a.C., hasta el desarrollo de la biotecnología, nanotecnología y la computación cuántica en el siglo XXI. Estas innovaciones destacan el crecimiento exponencial del conocimiento. Con cada década, parece que se acelera el ritmo de la innovación. Al adentrarnos en la primera interpretación de Daniel 12:4, nos maravillamos ante la vasta extensión de los logros humanos y los horizontes en expansión del entendimiento. Las maravillas tecnológicas con las que interactuamos diariamente sorprenderían al mundo antiguo. El ritmo de adquisición de conocimiento e innovación no ha sido simplemente lineal, ha sido exponencial. Con cada siglo que pasa, nuestros avances no solo han sumado a nuestras capacidades, las han multiplicado. El cambio más significativo comenzó arguiblemente con la revolución industrial, cuando las máquinas comenzaron a reemplazar el trabajo manual y la industria comenzó a prosperar, marcando el inicio de la trayectoria ascendente del conocimiento. Un ejemplo perfecto de esto es SpaceX. SpaceX, una empresa privada de manufactura aeroespacial y servicios de transporte espacial fundada en 2002 por Elon Musk, ejemplifica el asombroso salto en el conocimiento y las capacidades humanas. Hace apenas 2 siglos, el caballo era el modo de transporte más común. Sin embargo, hoy en día, las empresas no solo están alcanzando las estrellas, sino que están planeando colonizar otros planetas. El viaje de SpaceX es un testimonio del rápido avance de la tecnología y el intelecto humano.
En apenas 2 décadas, SpaceX ha revolucionado los viajes espaciales, desarrollando cohetes reutilizables como el Falcon 9, que reducen drásticamente el costo de acceder al espacio. El desarrollo de la nave espacial Dragon ha sido fundamental para reabastecer la Estación Espacial Internacional, ISS, marcando avances significativos en misiones espaciales de carga y tripulación. La nave estelar, actualmente en desarrollo, está lista para llevar humanos a Marte, convirtiendo lo que una vez fue un sueño de ciencia ficción en una realidad cercana. Lo más notable de SpaceX es su papel pionero en la industria espacial privada. Este cambio de programas espaciales liderados por el gobierno a empresas privadas significa un cambio significativo en la empresa y el conocimiento humanos, reflejando nuestra creciente comprensión de la tecnología y nuestro potencial en el universo. La existencia de empresas como SpaceX desafía nuestras concepciones de lo que es posible. Hace varias décadas, la idea de que una empresa privada no solo participara, sino que liderara la exploración espacial e incluso planificara la colonización de Marte habría sido inconcebible. Sin embargo, aquí estamos, presenciando la innovación privada que nos impulsa hacia un futuro que una vez solo existía en los reinos de la imaginación. Este salto en conocimiento y capacidad en tan poco tiempo es nada menos que milagroso, alineándose perfectamente con la profecía de Daniel de que el conocimiento aumentará. Estamos viviendo en una era donde los límites de los logros humanos se están empujando constantemente más allá con el rápido ritmo del avance tecnológico. En nuestro tiempo, claramente se están cumpliendo las palabras proféticas habladas hace miles de años. SpaceX es solo un ejemplo entre muchos de los extraordinarios avances de nuestra era, desde la exploración espacial hasta las complejidades de la física cuántica. El aumento del conocimiento es evidente en todas partes. No se trata solo de la acumulación de hechos, sino de una comprensión en expansión del universo y nuestro lugar dentro de él. Esta increíble oleada de conocimiento y capacidad nos hace reflexionar sobre la naturaleza profética del libro de Daniel. Daniel, que vivía en una época en la que tales avances eran inimaginables, profetizó un tiempo en el que el conocimiento aumentaría y las personas recorrerían grandes distancias, una profecía que se alinea notablemente con nuestra realidad actual. Al reflexionar sobre SpaceX y nuestro avance tecnológico más amplio, recordamos la verdad eterna de las Escrituras y el desarrollo del plan soberano de Dios a través de la historia, al maravillarnos con los logros de nuestra era. Recordemos la fuente de toda sabiduría y conocimiento y las palabras proféticas que predijeron estos tiempos notables. La segunda interpretación de Daniel 12:4 ofrece una perspectiva perspicaz sobre el crecimiento espiritual, sugiriendo que la búsqueda de la humanidad va más allá de simples logros físicos o la adquisición de conocimiento mundano. En cambio, enfatiza una inmersión profunda en la iluminación espiritual, donde las personas, especialmente en estos últimos días, se sumergen en las Escrituras en busca de un entendimiento profundo y experimentan un notable aumento en el conocimiento espiritual. Teólogos estimados y eruditos bíblicos argumentan que la frase «muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará» se trata menos sobre la velocidad del transporte moderno o el avance de la educación secular, y más sobre un viaje de descubrimiento dentro de la palabra de Dios. Esta perspectiva sugiere que, a medida que nos acercamos a los últimos tiempos, habrá un aumento significativo en el número de personas de Dios que se sumerguen en las Escrituras proféticas en busca de orientación, claridad e introspección.
A medida que se sumergen en las enseñanzas divinas, esta interpretación sostiene una verdad tangible en nuestros tiempos. Estamos presenciando una profundidad sin precedentes de comprensión y aprecio por la profecía bíblica. Inigualable en cualquier era anterior, el depósito de conocimiento disponible para nuestra generación con respecto a las Escrituras es incomparable. Curiosamente, los avances tecnológicos a menudo citados en la primera interpretación también desempeñan un papel crucial para facilitar este despertar espiritual. La tecnología ha mejorado significativamente nuestra capacidad para estudiar y comprender las Escrituras. Con la revolución digital, la Biblia se ha vuelto más accesible que nunca, disponible en varias traducciones, formatos y plataformas, ya sea a través de las páginas físicas de un libro, una versión de audio durante el trayecto o un versículo digital en un teléfono inteligente. La palabra de Dios está omnipresente, invitando a la exploración y la reflexión. Internet se ha convertido en una herramienta poderosa para el estudio de las Escrituras, permitiendo búsquedas rápidas y exhaustivas y fomentando comunidades globales de creyentes ansiosos por compartir ideas, interpretaciones y testimonios. Estamos viviendo en una era dorada de acceso a la sabiduría bíblica, donde la claridad y la profundidad de la comprensión de la palabra de Dios son realidades facilitadas por una abundancia de recursos, desde comentarios detallados hasta esclarecedores sermones en línea. Profecía número 4. Los burladores en el último día. Un burlador en este contexto es aquel que se burla de Cristo, ridiculiza las cosas de Dios y se opone al Evangelio. El papel de los burladores en los últimos días se hará más pronunciado, ya que el diablo los patrocina como parte de sus estrategias de los últimos tiempos para desanimar a los creyentes a servir a Dios. Los burladores son incitados por el espíritu del anticristo contra aquellos que han elegido servir a Dios. No estoy diciendo que el anticristo mismo haya llegado, la verdad es que no sé si ha llegado o no. Pero lo que sí sé y lo que puedo ver al solo mirar el mundo es que su espíritu está aquí. El espíritu del anticristo es el rechazo de la deidad de Cristo. Primera Juan 4:3 establece que y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Está llegando un día en el que se presentará un hombre, no cualquier hombre, sino una figura, una encarnación, por así decirlo, del anticristo. Esto no es un cuento de hadas, amigos, está escrito. Nos dice claramente que aunque este hombre aún no se haya mostrado, su espíritu, ese espíritu de engaño y rebelión, ya está aquí, trabajando, acechando y engañando. Pero hoy vamos a hablar de los burladores, aquellos que se burlan, aquellos que ridiculizan, aquellos que se ríen en la cara del Todopoderoso y de sus hijos. Amigos, necesitamos estar vigilantes, necesitamos estar en guardia, porque estos burladores con sus palabras astutas y sus burlas tratarán de sacudirte de los cimientos de tu fe. Intentarán alejarte del camino recto y estrecho de la rectitud y la piedad que has elegido, el camino que conduce a la vida eterna. ¿Cuántos de ustedes han sentido el aguijón de sus burlas? ¿Cuántos de ustedes han sido cuestionados, dudados o burlados por su fe inquebrantable en Cristo, por mantenerse firme en su servicio al Todopoderoso? Cuando te ataquen, recuerda esto. No están actuando por sí mismos, no, Señor. Están siendo impulsados, ya sea consciente o inconscientemente, por ese espíritu del anticristo. El apóstol Pedro nos habló de estas personas. Caminan siguiendo sus propios deseos, sus propios placeres. 1 Pedro 3, 9, 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En 2 Pedro 3, 9, 10 encontramos el corazón de Dios revelado cuando nos preguntamos acerca de su tiempo o cuestionamos su regreso. Este pasaje nos recuerda que el cronograma de Dios no es como el nuestro. Comprendan esto: el Dios del universo, aquel que puso en movimiento los cielos y la tierra, cumplirá su promesa sin demora, pero en su cronograma divino es paciente, amigos. Eso significa que es paciente más allá de nuestra comprensión, deseando que tantas almas como sea posible se arrepientan. Demos un paso atrás y reflexionemos. Muchos de ustedes que escuchan ahora, pregúntense si Jesús hubiera regresado hace 20 años. ¿Dónde estarían ustedes? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Qué hay de hace 10 años o incluso solo el año pasado? La misericordia y paciencia del Señor nos han concedido más tiempo para acercarnos a Él. Su demora ha sido nuestra salvación. Considérenlo. Mientras estoy frente a ustedes, en todo el mundo, almas están siendo salvas. Alguien en un rincón remoto de la tierra está de rodillas, entregando su vida a Cristo en este mismo momento. Y justo en su ciudad natal, corazones se están volviendo hacia el Salvador. Uno por uno, están llegando al conocimiento salvador de nuestro Señor Jesucristo.